Ahí estamos en vivo. Ya, listo. Eh, Siempre me da un poco de risa cuando arrancamos en este porque todavía no estoy tan acostumbrado. Ay, bueno, esas cosas. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están pues? Qué bueno estarlos saludando en un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde, bueno, ya venimos, hoy es la sección 25 de este texto de Jane Hillman, Reimaginar la psicología del año 1975. Bueno, un psicólogo muy interesante, muy poético en su prosa, un psicólogo tanto quien no sea la psicología junguiana, puede ser de cualquier otra corriente, que realmente se quiera aproximar a las ideas de este gran psicólogo que son muy revolucionarias, ácidas, confrontadoras, ideas que lo ponen a uno a pensar realmente lo que es la psicología, que realmente Hillman lo que nos propone un poco en este texto es volver la psicología a sí misma, que la psicología durante muchísimos años desde su surgimiento por allá, más o menos en 1900, como lo plantea un poco Enrique Eskenazi, que la psicología surge es para mantener la supremacía del yo ante circunstancias que ya le impedían al sujeto como ser el referente como tal de la vida misma o del alma, sino que realmente la psicología entonces surge para poder mantener entonces al sujeto como centro de toda atención, donde el centro, donde él es el referente de la vida, donde entonces todo está a favor de él, todo constituye en él, que realmente entonces él es como ese punto de atención del universo por donde el cual la vida pasa. Pero entonces Hillman nos pone en un lugar muy diferente en lo que realmente es hacer psicología. Entonces nos pone en esa posición que realmente psicología es atender, como dice la palabra en su etimología, psicología, es decir, el logos del alma, el logos de la psique, no el logos del individuo, no el logos entonces de que realmente lo que le pasa al ser humano, no el logos entonces de sus conductas, de sus emociones, de esto, sino que realmente es el logos de la psique, o sea, la narrativa del alma, y que, como Gilman nos pone ya en este texto, que ya estamos en la cuarta parte de deshumanizar, entonces nos dice que el alma sigue procesos que son inhumanos, es decir, que cuando el individuo habla, ay, es que mis emociones, mi alma, mis sentimientos, mi patología, Hillman pone en un lugar al descentralizar eso y dice, un momentico, no es su patología, no es su alma, no es su sentimiento, no son sus emociones, sino porque si eso fuera de nosotros, Alejo, no sé qué pensás vos, entonces nosotros diríamos en qué momento emocionarnos, en qué momentos ponernos tristes, yo elegiría qué hacer con mis emociones, yo elegiría en qué momento enamorarme, etcétera, etcétera. Pero ya con esto, ya Gilman pone entonces en un lugar muy importante que es un despliegue del alma en sí misma, que donde el individuo no tiene nada, sino que simplemente es como el receptor por donde el cual esa experiencia discurre, pero que no le pertenece a él. Y bueno, hay como dar un poco pues de introducción y bueno, Ale, antes de presentarte voy a hacer dos pequeños avisos parroquiales antes de arrancar. Y bueno, el primero es que recuerde a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live que el Instituto Luces ya dentro de un mes, el 17 de abril, va a arrancar entonces la primera formación en psicoterapia con dos grandes referentes como lo es el doctor Enrique Galán Santamaría, quien fue el precursor para que se pudiera traducir toda la obra completa de Jung al español, donde él casi todos los tomos le ha hecho una introducción a cada uno. Y bueno, y también al doctor y psiquiatra Ricardo Carretero, donde él también tiene formación como analista junguiano, tiene más de 30 años de experiencia, donde tiene dos libros muy importantes. Uno se llama la psicoterapia junguiana y post-junguiana, y no me acuerdo del otro, símbolo y metáfora. Entonces son estos dos. Bueno, yo mañana, el ya día miércoles, va a arrancar el curso Integrar la Sombra, donde durante 5 secciones vamos entonces a ver qué dice Jung, qué entiende Jung por sombra, qué llevó a Jung a asumir esta posición de llamar a la sombra, digamos, como a lo inconsciente personal, pero no tanto en la
connotación más represiva, digamos, o negativa en este caso de Freud, donde dice entonces que el inconsciente es esta connotación donde va todo lo reprimido, lo que el individuo no acepta, sino que en Jung, a metaforizar lo inconsciente con la sombra, entonces da como un despliegue también a connotaciones también culturales, familiares, pero o también aspectos no aceptados de lo que él vendría a decir el no yo, pero que también en el inconsciente también o en la sombra también depositamos lo mejor de nosotros, es decir, nuestras mejores cualidades, nuestras mejores potencias, nuestras mejores virtudes. A decir, por dar una pequeña introducción. Y Alejo también tiene un podcast que se llama El mito de la realidad, donde, bueno, donde él de manera muy interesante y muy concreta, en 2 minuticos, 3 minuticos y máximo, dispara, ¿cómo podríamos decir a Leome que no se me ocurre? A ver, preséntalo vos. Son aforismos, es en realidad un ejercicio aforístico. Se trata de pequeños pensamientos que yo no me ocupo en explicarlos de manera ardua, sino más bien en presentarlos y que cada uno de nosotros piense eso que está pasando ahí. Trato de que sean pensamientos que para mí son interesantes e importantes. Obviamente, cada uno de ellos pues tiene un trabajo y tiene una investigación detrás de muchos años, ¿no? Lo que nos ha llevado hasta acá, por ejemplo, y sería muy importante en este sentido que ustedes a lo mejor pudieran escucharlos y pensar a partir de esos pensamientos condensados. Sí, bueno, ahora sí, Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Johnny. Buenas noches a todos. Pues muy bien, aquí continuando esta plática, esta serie de pláticas acerca del libro Reimaginar la psicología de Hillman, que como lo hemos dicho una y otra vez, en cada vez que iniciamos esta presentación de cada nueva plática, nos parece un libro seminal, importante dentro del campo junguiano, verdaderamente revolucionario y quizás una de las pocas obras que tocan realmente la obra de Jung desde sus cimientos. Es decir, no solamente se enfocan en volver a repetir sus conceptos, sino en entenderlos, ¿sí? Entenderlos desde la profundidad de su propia noción, entenderlos como aquello que los va alimentando profundamente y que les permite seguir creciendo, ¿sí? Es decir, no quedarnos solamente en el conocimiento conceptual memorístico de saber qué es un complejo, qué es un arquetipo, ¿no? Qué es el sí mismo, qué es la individuación, sino pensarlos, o sea, pensar precisamente a qué nos estamos refiriendo con ello. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico en la psicología junguiana lamentablemente ha brillado por su ausencia, no es algo realmente importante. Decía Hillman y también decía Wolfgang Jäger que es nuestra meta a pensar, ¿sí? Es decir, acuérdense ustedes que son una serie de pláticas dirigidas a que en algún momento, ¿sí?, podamos abordar la obra de Wolfgang Jäger, que es, a mi parecer, el psicólogo junguiano más importante dentro de este ambiente, ¿sí? A Sí, pesar de que sea el menos leído, y el sí, menos, y además, y no solamente el menos leído, el menos entendido, porque su obra es realmente complicada, difícil. Entonces, cuando nosotros retomamos este libro de James Hillman, nos pareció importante porque precisamente en lo que estamos revisando nosotros están las bases ideológicas, ¿sí? Las bases eh, del pensamiento de Hegel más tarde, ¿sí? O sea, James Hillman con este libro en los años 70 inaugura una nueva rama de la psicología profunda, que es la psicología arquetipa o psicología imaginal, y nos obliga del análisis de esta obra a repensar los supuestos con los que los psicólogos abordamos a los fenómenos psicológicos totales, desde el propio objeto de la psicología, ¿sí?, hasta los métodos con los cuales nosotros nos dirigimos hacia ese objeto, ¿no? Por ejemplo, como bien decía John, uno de los elementos esenciales de la psicología es
adhiriéndonos a su raíz etimológica, la psicología no es una ciencia del ser humano, o sea, no es una disciplina que estudia el ser humano, sino es el estudio de la psique, ¿sí? La psicología habla del logos, es decir, el discurso, el conocimiento de la propia psique. En ese sentido, la psicología no es otra cosa sino el proceso de atender a la psique desde sí misma, desde su propia lógica, no al ser humano. Una de las limitantes para Hillman y para otros psicólogos de esta área, de esta escuela, es precisamente que la psicología académica, tal como se ha ido construyendo alrededor del siglo XX y todavía en este siglo, ha centrado su esfuerzo en el estudio, ¿sí? O se ha obcecado en tratar de ligar a los procesos psicológicos a la fantasía del ser humano. Pero el ser humano, como tal, es una imagen, es una fantasía nada más. Y la psique es el recipiente de todas las fantasías que se van construyendo una y otra vez. Si nosotros, como psicólogos, solamente nos centramos en la fantasía del ser humano, en el ser humano, y literalizado como si fuera una imagen perenne que está ahí reificada, entonces nos perdemos de la riqueza del estudio de la propia psique. Y además, la psique queda reducida a uno de sus elementos, ¿sí? Esto se convierte en una idea hegemónica que totalitariza todos los elementos de la propia psique. Es decir, así como nosotros hablamos, por ejemplo, de democracia en ciertos países y de dictaduras en otros, y nos molesta el término dictadura, si nos molesta que haya una idea hegemónica que no permita que otros opiniones, decisiones, puntos de vista emerjan en esas situaciones, ajá, eso nos molesta en la situación política y es importante que no lo permitamos, porque la variedad es una de las cualidades de las relaciones humanas que cuando se pierde, ¿sí? Se pierde toda la riqueza que hay en las mismas. Bueno, si eso no nos gusta o eso no lo queremos permitir en el ámbito político, en el ámbito psicológico lo hacemos. En el ámbito psicológico hace mucho que estamos bajo la hegemonía y la dictadura de una psicología basada en la supremacía del ego. ¿Sí? El ego es el que tiene que crecer. ¿Sí? El ego disfrazado de muchos elementos, incluso en la psicología junguiana de self, ¿no? Es decir, Sí, el ego es el que tiene que crecer, tiene que construirse, tiene que fortalecerse, tiene que empoderarse, tiene que integrarse, ¿sí? Tiene que encontrar su raíz mitológica, su raíz arquetipal, es decir, tiene que hacer un montón, o sea, todas las escuelas de psicología están basadas en el fortalecimiento de la persona y del sujeto. El sujeto, entonces, se convierte en una fantasía hegemónica y dictatorial. Ajá. Si no lo permitimos, si no lo queremos permitir en política, hay que tener cuidado porque lo estamos permitiendo constantemente en nuestra propia relación con el psiquismo. sí, sí, fíjate que en eso que vos estás diciendo me llamaba la atención era porque Enrique Eskenazi decía que la psicología se había vuelto fascista, dictatorial en el todo el tiempo estar determinando en cómo hay que comportarnos, en cómo que hay que criar a nuestros hijos, en qué emociones deben de determinar, plantean las medidas, lo voy a decir en índices de calidad de vida en salud mental, porque todo el tiempo se la pasan denunciando, todo el tiempo denuncian realmente cuáles son los estándares de salud mental de y los cuales no se están cumpliendo. Me hiciste acordar precisamente uno de esos aforismos de los cuales hablabas, de la psicoterapia como negocio, cuando decías que el psicoterapeuta o el psicólogo participa de la enfermedad que dice curar. Entonces, poniendo un poco, voy a reflexionar un poquito eso, si me lo permites, es decir, en qué medida u otra nosotros también, el psicólogo también participa al denunciar la enfermedad, a criticarla, a condenarla, a participar en tanto decir que puede corregir, hacer, mejorar, ayudar,
cuando el psicólogo también direcciona también a la enfermedad por dónde tiene que ir. Al direccionar los procesos de la psique, lo que está pasando ahí es que no estamos dejando, es decir, que ella se manifieste o exprese. Entonces el psicólogo se quiere en ese lugar de importancia, parece como un sacerdote de la Inquisición denunciando todo, pero para poder buscar un lugar, al buscar el participar de una enfermedad, está buscando en un lugar donde él puede operar y hacer, pero cuyo trabajo o objetivo, sí, profundizando y reflexionando un poquito eso más, no es precisamente el logos o el compromiso de esa patología ahí con su propia narrativa, sino en mirar qué está pasando en esa enfermedad, cómo la puedo curar para que el sujeto se engrane más en la maquinaria productiva, en la maquinaria laboral, familiar, cultural, etcétera, etcétera. Pero es decir, no hay ningún compromiso realmente con lo que está pasando y entonces él necesita participar, o así lo entiendo yo, Alejo, me corregí, esa es mi reflexión un poco en eso, participar porque es la única forma en la que él puede entrar a trabajar, es decir, al denunciar la psique o al participar de la enfermedad porque también la crea Alejo. El psicólogo dice, mira, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, tú tienes una cosa, y bajo qué criterios, bajo qué diagnósticos, bajo qué realmente trabajo reflexivo, analítico, comprometido realmente con eso. No, él necesita también crear la enfermedad, crear la etiqueta para entrar a curar. Y Así es la que, reflexión, poco, sí, un poco eso, pues, lo quería enlazar a eso que vos estás diciendo. toda la razón, John. Y es que precisamente eso que dices nos pone en la necesidad de preguntarnos sobre cada cosa que nosotros vemos como fenómeno allá afuera en el mundo. Es decir, eh, tenemos dos opciones para poder analizar la realidad, ¿no? Una es desde el sentido común, desde lo que nos dice el marco teórico-cultural en el que nos encontramos sin que nos demos cuenta y a través del cual pensamos, las ideas que están latentes en nuestra propia cultura y que le dan estructura a la misma, nos permiten ver el mundo de cierta manera. Pero esa manera es una manera sesgada, una manera que solamente observa la parte superficial del fenómeno, lo que está allá afuera. Mira, como psicoterapeutas, John, algo a lo que nos acostumbramos es a no confiar en las explicaciones de primera mano, ¿no? Es decir, cuando el paciente llega con un problema en particular, él tiene ya una teoría acerca de por qué le pasa eso. O sea, él llega con una explicación dada por esa situación. Nosotros, de alguna forma, profundizamos dentro de la misma teoría. Es decir, más que, no solamente nos interesa tratar de entender cuál es el origen o el patrón del fenómeno, sino cómo la teoría del paciente sostiene también la misma problemática. Porque ese es un problema muy, muy interesante en psicoterapia, John. El paciente con su propio teorizar, con su propia óptica sobre el fenómeno que le está ocurriendo, sobre la patología en la que está sentado, la sostiene, le da vida, la mantiene y hace que ella continúe una y otra vez. Porque regularmente la teorización neurótica del paciente no da en el clavo de la misma enfermedad, sino que, sino que está estructurada a partir de podríamos decir, el material sintáctico de la propia enfermedad. En palabras sencillas, podríamos decir que el paciente sostiene con su narrativa aquello de lo que quiere librarse. Uh-huh. O sea, quiere, quiere deshacerse de lo que le molesta, pero también eso que le molesta es lo más cómodo que tiene a la mano, es lo único que conoce y por lo tanto no puede librarse de ello. Sí, me hiciste acordar un poco eso que vos estás diciendo porque los consultantes, al menos los míos, me dicen, es que yo ya sé qué me pasa y como yo los confronto, bueno, entonces si ya sabes qué pasa, entonces ¿qué estás haciendo aquí? Uno, Exacto. pero si ya sabes qué pasa, entonces yo no sé a qué vienes donde un terapeuta.
Y lo que me llama precisamente la atención a eso que vos estás diciendo, dicen saber, pero no saben cuál es la idea que los tiene agarrados, es decir, sobre la idea sobre la cual se cimienta esa patología. Y como vos estás diciendo, es decir, claro que ellos sintácticamente, es decir, ellos están adheridos al propio proceso y a la regla que sustenta a la propia enfermedad, al propio síntoma, a la propia neurosis. Es decir, ellos de ahí no se quieren salir porque en tanto que es una forma también de ver, se dicen, es decir, lidian con el malestar, se quieren curar el malestar, pero no quieren dejar el malestar. No es un juego de palabras, es un poco complicado, pero es más o menos así. Fíjate que hace unos meses, John, precisamente yo decía algo así en una publicación en Facebook, que se llamaba, ¿cómo le puse? Eh, em, no me acuerdo cómo le puse. Algo así como de todos modos no nos interesa. Es decir, regularmente cuando nosotros somos críticos en las redes sociales, por ejemplo, o sea, en las redes sociales tú puedes leer que la mayoría de las publicaciones son críticas con algo. Siempre estamos criticando una situación, siempre estamos en desacuerdo con algo, ¿no? Nos molesta el cambio climático, nos molesta el maltrato a los animales, nos molesta la violencia hacia las mujeres, nos molestan los feminicidios, nos molestan Las este, desigualdades. las desigualdades, los insultos, los profesores que dicen barbaridades en internet, cosas así, es decir, nos molestan un montón de cosas, John, Sí, todas pero partes. Aquí molestaron, por ejemplo, un muchacho que en una apuesta perdió y se puso unas siliconas, pues, se puso, es que no puedo decir la palabra así, se puso senos, pues, se puso prótesis mamarias porque perdió una apuesta. ahora, Y eso le tuvieron críticas a más no poder. Y uno decía, ah, pucha. ok, es decir, todo el tiempo estamos quejándonos contra eso y quisiéramos que eso desapareciera, que eso con lo que criticamos desapareciera. Sin embargo, nuestra crítica es una crítica superficial. Es decir, por ejemplo, si nosotros checamos, también hace tiempo yo analizaba el tema del feminicidio, ¿no? Y algo que resaltaba en ese análisis era que el problema de este tipo de críticas que están basadas en únicamente opiniones de sentido común es que no profundizan en la propia estructura de lo que están criticando. Entonces, si no profundizamos en eso que estamos criticando, regularmente lo que acabamos haciendo es, con nuestro discurso crítico, lo hacemos cada vez más evidente y lo sostenemos. Es decir, no lo detenemos, al contrario, nuestra propia crítica sirve como una forma de mantener el fenómeno que nos molesta, ¿sí? El fenómeno que está ahí, inamovible, porque regularmente nuestra crítica se construye en base a las mismas reglas que sostienen ese mismo fenómeno. Muy sencillo, John. Por ejemplo, nos molesta, por ejemplo, el tema del maltrato hacia la mujer, de la objetivación de la mujer, del mercantilismo hacia la mujer. El problema obviamente no es la violencia hacia la mujer, ni el mercantilismo hacia la mujer, sino es precisamente que nos encontramos y no hemos pensado, sí que nos encontramos en una época en donde la mercancía es el símbolo eminente de nuestras propias relaciones. Y por lo tanto, no es que la mujer esté mercantilizada. Todos estamos mercantilizados, todos somos producto en este momento. Es decir, nosotros al hacer esta plática estamos siendo un producto. Al abrir nuestro perfil en Facebook, ya estamos convirtiéndonos en un producto. Cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, ya estamos volviéndonos un producto. El mercado nos absorbe cada vez más y estamos en vías de convertirnos en pura mercancía. ¿Sí? Eso, Estamos eso es, esa es una, en esa es- mercancía. exactamente, es una regla No venden los básica. jugadores, pues. Incluso, y esto es muy importante, nuestros movimientos políticos y sociales, John, son mercancías. Es decir, los feminismos, por ejemplo, las marchas feministas están sostenidas por intereses mercantiles.
O sea, hay grandes empresas detrás de esos movimientos que sostienen un objetivo económico, es decir, no son de a gratis, o sea, la gente no solamente porque sí, sale porque hay un auspicio detrás. Obviamente, hay mucha gente que está comprometida con estas ideologías y que loablemente van y ponen su esfuerzo sobre ello, pero no importa, porque su esfuerzo está dirigido, ¿sí?, hacia un producto mercantil del que no se dan cuenta. El problema no es la mercantilización, perdón, el problema no es la mercantilización de la mujer, el problema es que nuestro contexto lógico digamos, el surgimiento de la mercancía como el valor prioritario del ser humano. ¿Sí? El ser humano ya no vale si no es porque tiene un valor comercial. Por ejemplo, Sí, eso es algo que no se piensa y eso es algo que tendríamos que analizar profundamente porque la mayoría o sea, no sé si tú recuerdas, John, pero de hace 20 años para acá, ¿cuántos movimientos sociales, ¿sí?, han realizado un verdadero cambio? La mayoría de los movimientos sociales se han convertido en lemas o eslóganes comerciales. sí, fíjate que en eso que vos estás diciendo me llama me llama mucho la atención porque hasta incluso cuando usted va a una entrevista de trabajo, véndete. Véndete, pero véndete bien. Entonces, vos te tenés que colocar entonces cuáles son tus cualidades, tus fortalezas, una cosa que aportarías a la empresa, una cosa, o sea, ya en sí cuando tú vas a la empresa sos un producto al cual la empresa va a adquirir determinadas cosas. Igual de eso no nos dan cuenta. Lo camuflamos de mucha forma, se camufla entonces de colaboradores, de trabajadores, bueno, como usted lo quiere hacer, pero que ahí, como vos estás diciendo en relación a esta mercantilización que está pasando ahí, a esa imagen que muchos critican, que muchos la niegan, pero que no se están dando cuenta que están envueltos y están metidos dentro de esa lógica. Y por más que quieran negarlo y decir que no están ahí, es una imagen a través de la cual ellos ven, por hablarlo desde esa postura de Hillman, es una imagen que todos vemos a través de eso, porque estamos en función de que de una economía que es de una economía que nos dice todo el tiempo que debemos producir, hacer y vendernos. Entonces, en este sentido, la misma psicología sí que lo sabía hacer muy bien, porque la psicología todo el tiempo para poderse vender entonces denuncia, eh, pro, hay una infinidad de entonces de consultas, de talleres, una infinidad de cosas, conoce entonces a tu mejor amigo, conoce al papá de la esquina, etcétera, etcétera, y entonces es como una forma que también que ella para poder hacerse visible se tiene que vender, pero haciendo psicología por decirlo así, ¿a favor de quién? ¿Quién está detrás de eso? Exactamente. ¿Qué, podríamos decir nosotros en boca de Hillman, ¿qué Dios está detrás de ello? Es decir, Sí, bueno, cuál es el Dios que sostiene ese mismo pensamiento? Nosotros, mira, yo no estoy, yo he dicho, o sea, que la psicoterapia es un negocio. Y no estoy en contra de que sea un negocio, al contrario, o sea, me parece de lo más loable. Uno tiene que ganarse la vida de alguna forma. Ajá. Y yo, eh, eh, pues robar no se me da, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a trabajo de algo. Está bien, no hay problema en esa situación. Es decir, el punto es que digamos lo contrario, es decir, que hagamos un negocio, ¿sí? Sin saber que estamos haciendo un negocio, vendiéndolo como si no fuera un negocio, o sea, vendiéndolo como si fuera una ayuda humanitaria, una verdadera, ¿cómo se llama? éxito loable, de Sí, calidad. sí, como de corazón, mira, yo me desprendo Altruismo. y hago esto como si fuera un santo. La verdad es que no somos santos, somos personas de carne y hueso que necesitamos, que tenemos nuestras propias necesidades. Y esas necesidades se tienen que satisfacer de alguna forma, ¿no? Y qué mejor si ese negocio que monto en psicoterapia tiene un beneficio específico para el otro, ¿sí? En este caso, y
eso ayuda a que yo también me pueda seguir formando como psicoterapeuta. Es decir, no sé yo, pero los libros no son gratis, ¿no? No, no, Los, nada. la formación no es gratis, o sea, a mí la maestría me costó un ojo de la cara, entonces, pues no sale de la caridad, ¿eh? Es decir, sale del trabajo cotidiano que tenemos que llevar a cabo. Entonces, incluso, o sea, si podemos hacer nosotros estas pláticas, John, es precisamente porque tenemos un sostén económico detrás. Ajá, es decir, si yo estuviera buscando, como dicen popularmente, la papa todo el día, ¿sí? No tendría tiempo para esto. O sea, gracias a que tengo un sostén económico que me permite llevar una vida tranquila, puedo yo dedicarme a estudiar, ¿sí? Y puedo dedicarme a poder platicar con ustedes acerca de esto. Entonces, pues no somos santos, somos realmente, y sería importante que admitir esta situación, negociamos, ¿sí? Llevamos a cabo un trabajo en ese sentido. Pero el psicólogo, ¿sí? Regularmente se presenta como si fuera eh, algo fuera De los cánones. de los cánones, o sea, como si si fuera un elemento contracultural que se sobrepusiera a la mercantilización de la salud mental. Y no, estamos en el mismo barco. Sería importante saber que estamos en el mismo barco y desde ese mismo barco empezar a hacer algo en base a esa situación. Bueno, hay que aterrizarlo en el tema de Gilman, ¿no? Sí, sí, sí. Es Pre- que Precisamente, o sea, cuando Hillman nos obliga a hacer esta diferenciación entre lo que le corresponde a los dioses y lo que nos corresponde a nosotros como personas, nos permite tener esta situación un poco más clara, ¿sí? Por ejemplo, eh, el discurso psicológico en general se ha centrado en que los procesos psíquicos pertenecen al sujeto y que nacen del sujeto. Esto nos ha llevado a situaciones barbáricas, ¿sí? Como por ejemplo la, este, la denuncia de abusos sexuales infantiles que se dio durante décadas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos y que estaban auspiciadas por los testimonios de los psicoterapeutas que a través de sus propias terapias llegaban a la conclusión de que cada uno de los elementos que habían surgido, ¿sí? Las problemáticas que surgían en la edad adulta de algunos de los personajes que llevaban a cabo estas denuncias, tenían un trasfondo de abuso sexual, rituales satánicos, todas esas cosas que nos caracterizan, ¿no? Es decir, todas esas recuerdos inventados, ¿sí? que ocurren dentro de la psicoterapia tienen como contexto precisamente la falta de diferenciación de lo que hace Hillman. Hillman nos ayuda a diferenciar entre lo que le pertenece al proceso psicológico y lo que nos pertenece a nosotros. Cuando no sabemos diferenciarlo, ¿sí? Cuando no estamos atentos a cuál es el límite entre uno y otro, tendemos a solaparlos, tendemos a pensar que son lo mismo. Y entonces surgen fantasías sobre esa situación. Y en psicología hay un montón de fantasías, John, acerca de cómo se llevan a cabo los procesos psicológicos. Ya he hablado mucho, por ejemplo, de la psicología, de la fantasía causalista. Es decir, lo que me pasó en mi infancia determina lo que me va a pasar en la adultez. Si a mí, si de niño vi a mis padres teniendo relaciones sexuales, eso va a determinar mi propia vida sexual en la adultez, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nosotros de repente como psicólogos tenemos ya por sabido y creemos que es así, pero realmente no hay ninguna seguridad de esa situación. Decía Guggenbull Craig ante esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un suceso A no determina un suceso B en el proceso humano? Precisamente por la relación con el alma. Porque el alma es un proceso transformador de las imágenes. Entonces, no sabemos cómo una experiencia en particular para un sujeto va a transformarse y a mutar en el proceso de la relación anímica, cuando esa misma experiencia, ¿sí? Al desembocar en una imagen psíquica, se transforme en algo. Obviamente, las imágenes psíquicas sí van determinando a la persona, porque nos permiten de alguna manera
entrar en contacto con la realidad, son la forma en que nosotros determinamos nuestra relación con el mundo. Pero esas estructuras psíquicas no nos pertenecen, es decir, no nacen con nosotros, no tienen su origen en nuestra propia experiencia. Al contrario, las experiencias tienen su origen, nuestras propias experiencias tienen su origen en esas estructuras que están ahí, ¿sí? Y que no están en el cerebro, porque también el cerebro es una fantasía en ese sentido. O sea, no porque sea, no porque no exista, sino porque, digamos, la forma en que nosotros nos relacionamos con las ciencias neurológicas tienen esa connotación mitológica en donde ahí, por ejemplo, está la vida del alma, ¿no? La vida psíquica, la vida de la mente. La mente se encuentra ahí, pero ¿qué es la mente? No sabemos, ¿no? Sino, nosotros podemos decir que la mente o el alma es un proceso lógico, un proceso que nosotros no podemos determinar como localizado en algún punto, sino que es simplemente el sustrato de las ideas a nuestro alrededor, ¿sí? Que no está en ningún lado, pero que sin embargo determina todo lo que nosotros somos. Eso, por ejemplo, podríamos nosotros decir, son los dioses. Y esos dioses están ahí, sosteniendo nuestra propia vida personal. Y nosotros, ajá, con nuestra propia vida personal, intentamos estar a la altura de esos mismos procesos. Pero el problema es cuando empezamos nosotros a subjetivar en el sentido de volver propios esos propios procesos lógicos. Ajá. Sí. Cuando los empezamos a volver sobre nosotros, nos cargamos de algo que no nos pertenece, de un peso que es demasiado, eh, ¿cómo se llama? Tiránico, y que no nos permite de verdad vivir de la manera simple y llana en la que estamos nosotros imbuidos, por ejemplo. A esto Jung lo llamaba inflación psíquica, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto empieza, esto Jung lo decía obviamente en el contexto de la psicoterapia, cuando el sujeto empieza a entender que estos procesos que le están sucediendo vienen para él, para Jung, del inconsciente, el sujeto empieza a identificarse con estos mismos procesos y con el inconsciente. Entonces cree que eso es de él, o sea, que el inconsciente es de él. Pero el inconsciente no es del sujeto. El sujeto es del inconsciente y por lo tanto, en cuanto empieza a hacer la diferencia, hay un vaciamiento de la importancia personal en la persona. Ese vaciamiento nos hace entrar en contacto con nuestra propia inanidad, con el nihilismo en el que estamos nosotros parados, nuestro posicionamiento nihilista, ¿sí? Nuestra vaciedad de factores, sí, de sentido, de factores metafísicos que nos puedan sostener. En ese momento, ¿sí? Lo único que nos queda entonces es ser nosotros mismos. Precisamente la diferenciación que hace Hillman entre lo que le pertenece a los dioses y lo que nos pertenece a nosotros, nos permite ser nosotros mismos. Sí, y es tanto así en eso que vos estás diciendo que, por ejemplo, aquí hay algo muy importante que que el ego ante las connotaciones o ante las imágenes del alma, ante la patología o ante la emoción es impotente, no puede hacer nada, de hecho lo subyuga y dice, un momento, el Dios lo que hace es que le dice al ego, quite de aquí, mijo, quite de aquí que realmente viene otra forma de expresión, otra forma a través de la cual empezamos a ver que nosotros no la elegimos, que nosotros no decidimos, sino que se vuelve una forma como tal, en la que el individuo es el cuidador, como nos dice Hillman, el cuidador de esa forma de ver, es el cuidador del alma. Y entonces, eso es muy importante porque aquí al Hillman al deshumanizar la psicología, entonces está poniendo en un lugar muy diferente a lo humano lo que es del humano y al alma lo que es del alma. Y eso, esa diferenciación de la cual está hablando Alex, es hasta incluso lo que la psicología junguiana clásica
y o tanto aún le cuesta van a ser por los mismos junguianos, porque entonces siguen fortaleciendo el ego, piensan entonces que es mi daimon, que es mi emoción, que es mi alma, que es mi inconsciente, que son mis sueños, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Hillman dice que cuando nosotros empezamos a extraer de los sueños para el beneficio personal, le estamos quitando potencia al propio desarrollo psicológico. Es decir, porque el sueño, como lo menciona Hillman, es una actividad autónoma, fragmentaria, donde el alma crea sus propios personajes, donde el ego es un propio personaje, donde el ego no tiene ninguna incidencia en ese proceso, porque es netamente psicológico, psicológico. Entonces, que cuando, por ejemplo, el analista junguiano empieza entonces a decir que la serpiente, entonces el complejo materno, que por allá la espada representa la fuerza, bla, 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 etcétera, etcétera. Todas esas etiquetas y todas esas hipostaciones que hace también es no más que reducir un proceso psicológico que se está dando ahí a netos netamente, a hechos netamente humanos, es decir, el sueño a servicio del ego, el sueño a servicio de mis necesidades. Voy a pedirle al inconsciente que me mande un sueño a mi alma para ver cómo resuelvo la situación con mi novia. Seguro, seguro, es que así ha pasado. Pídale al inconsciente que le mande un sueño para que resuelva el problema con la novia. Y yo diciendo, yo estoy esperando que me mande el sueño para que me gane la lotería. Entonces, siguiendo un poquito con esta idea, entonces, el Hillman nos dice que eso es reducir, ahí sería literalizar un proceso del alma misma a necesidades humanas. Y que cuando le quitamos al sueño la potencia por ponerlo a las necesidades del leño, estamos matando el alma, la estamos digregando o estamos poniéndola a un segundo lugar, porque todo va a servicio del ego. Pero entonces Hillman ya nos pone en una situación muy diferente, en un lugar muy diferente. ¿No? A usted lo que como humano le corresponde y al alma lo que es del alma, porque entonces el ego empieza a sentir también mucha presión al ego cuando le decimos te tenés que individuar, tenés que manejar tus emociones, tenés que autoconocerte. Y bueno, y yo pienso que el concepto de autoconocimiento también teníamos que ponerlo en tela de juicio, porque es que el autoconocimiento no es un concepto psicológico, sino filosófico que los plantearon los presocráticos y el mismo Sócrates también. Entonces, eso también habría que entrarlo a revisar, porque entonces la psicología, cuando empieza a concentrarse, le empieza a meter elementos de filosofía, de sociología, de antropología, de neurociencias, una cosa. Eso es cualquier otra cosa menos psicología. Así ¿Por es. qué? Y Porque como nos lo muestra, dale, dale. no, no, y no es que no solamente no podamos, o sea, mira, yo creo que un psicólogo tiene que estar informado sobre todos estos procesos, es decir, sobre todos estos temas. Sin embargo, Claro, Hillman nos ha marcado muy bien que cuando nosotros hacemos el proceso, cuando nosotros hacemos el análisis psicológico, estos mismos elementos tienen que ser psicologizados. Ajá, es decir, tienen que verse como formas, como ideas a través de la cual nosotros podemos ver a los fenómenos. ¿Sí? Es decir, ideas a través de las cuales vemos ideas o imágenes y las estudiamos a partir de ellas, pero no nos quedamos con ellas. No, por ejemplo, si nosotros reduciéramos el mito a una situación sociológica, por ejemplo, ¿sí? Estaríamos faltándole el respeto al mito, porque el mito tiene un montón de variaciones y connotaciones que no solamente se quedan en lo sociológico. O sea, lo sociológico, decía Hillman, se alimenta, por ejemplo, de la figura de Hera, ¿no? Hera, tratando de entender en forma de relaciones familiares los procesos del mundo. Pero hay otras formas de ver la mitología, ¿no? Hay muchísimas, o sea, tantas como dioses puede haber. sí. Esto, por lo tanto, hace que la psicología entonces pueda recurrir a otras ciencias y pueda recurrir a otras disciplinas para entender mejor los fenómenos. Pero en el proceso de entender el fenómeno, esta misma teoría o este mismo recurso al cual acude la psicología se tiene que psicologizar también. No nos podemos quedar en la situación, por ejemplo, médica, para poder entender los procesos psicológicos, porque en el momento en que nos casamos
con la teoría médica, entonces ya tenemos una, eh, ¿cómo se llama? Una idea literalizada acerca de lo que tiene que ser el trabajo psicológico, que en este caso sería curar, ¿no? Curar y eliminar el mal patológico. Obviamente, como ya lo hemos visto con Hillman, esto sería un proceso contrapsicológico, porque uno de los de las facetas a través de las cuales el alma se conoce de mejor manera es a través de de la patologización. Obviamente, a un médico, un médico nunca podría decir, bueno, la enfermedad se tiene que mantener, ¿no? Pero lo que nosotros como psicólogos sí hacemos, o sí necesitaríamos hacer si somos psicólogos, es quedarnos con la enfermedad, profundizar en la enfermedad y permitir que la enfermedad llegue hacia su propio telos personal, ¿sí? Personal en el sentido de la enfermedad como persona, no de nosotros como persona. Sí. Cuando Hillman, por ejemplo, nos dice que el sentimiento es un Dios, ajá, lo dice, por ejemplo, lo dice en dos vertientes, una como crítica a la psicología humanista. Aquí Hillman está muy enfocado precisamente en los presupuestos de la psicología humanista. Esta psicología que nos habla acerca de una persona, un ser humano que tiende al bien, que tiende a la mejor versión de sí mismo, hacia lo superior de su persona, ¿no? Al hombre autorrealizado, al encuentro con la persona en su propia, en su propia, ¿cómo se llama? Esencia. Esencia, exactamente. Entonces, la crítica de Hillman en ese sentido va contra el sesgo que tiene el humanismo precisamente al separar a la dimensión humana de la dimensión eh, imaginal, ¿sí? Al separar ambas y solamente quedarse con lo humano, como si lo humano pudiera sostener todo aquello, es decir, le quita, lo hace una psicología secular, una psicología librada de los dioses, pero le quita, pero al quitarle precisamente la relación con los dioses, sin advertirlo, carga toda la dimensión no ética en los procesos humanos. Y entonces el sentimiento, por ejemplo, se convierte en un nuevo Dios para los humanistas. O sea, confía en tus sentimientos, ábrete a tus sentimientos te dicen lo que realmente está pasando, exprésalos, los sentimientos son importantes y todo eso. Y si bien es cierto en algún sentido, ¿sí? Este énfasis tan acusado en la parte sentimental del sujeto implica que hay una necesidad cortada, una necesidad que no puede entrar en contacto con su sombra. El sentimiento no solamente es bueno, es decir, el sentimiento ni siquiera es un proceso racional que podamos nosotros entender. El sentimiento es una reacción en base a estructuras ya fijadas. ¿Sí? Es decir, tenemos nosotros una emoción que llega a partir ¿cómo se llama? Una confrontación con un estímulo, con el mundo, ¿sí? Y esto pasa a través del filtro de nuestras propias estructuras culturales, lo cual va construyendo el sentimiento como tal. Entonces, dice Hillman, por ejemplo, Charles Manson en ese tiempo era una figura importante, ¿sí? Ah, Pero, pero seguramente nosotros conocemos algo de él. Cuando mataba, o sea, cuando mandaba a matar a sus víctimas, ¿sí? Y las muchachas que lo idolatraban estaban imbuidas de sentimiento. Uh-huh. El sentimiento nos permite de alguna manera entrar en contacto con emociones tanto benéficas, tanto constructivas como destructivas, ¿sí? Cuando nos enojamos demasiado y empezamos a ser violentos, el sentimiento está ahí. Uh-huh. O sea, el problema de esta situación es que nosotros le damos una preferencia específica a cierta gama de sentimientos. La alegría, el amor, ¿no? Sentimientos que de alguna manera son importantes, es decir, son preferibles para el discurso cultural. Pero sentimientos como la tristeza, sentimientos como el enojo,
por ejemplo, sentimientos como el miedo, tienen que ser borrados, ¿sí? Tienen que ser apartados porque no permiten que otra gama de sentimientos emerjan. ¿Sí? O sea, yo no puedo sentirme triste porque si me siento triste, entonces, bueno, estoy tendiendo a elementos depresivos y la depresión es el gran tabú de nuestra época. No podemos deprimirnos, ¿sí? O sea, no podemos estar tristes, tampoco podemos estar enojados, ¿sí? Hay un libro, por ejemplo, de un psicólogo infantil que se llama Jesper Juhl, me parece que es alemán, creo, que se llama precisamente así, La agresión, el nuevo tabú, ¿no? Entonces, donde nos va contando cómo la educación la educación en casa, ¿sí? Las nuevas teorías psicológicas están enfocadas en la disminución de la agresión del infante, pero esa situación trae aparejada, ¿sí? El resultado de que al quitarle el contacto con la agresión al niño, en ese momento lo volvemos indefenso, porque la agresión no solamente tiene la función destructiva de poder romper algo que está afuera, sino también, dota al sujeto de herramientas para poder sobreponerse a las dificultades y a los problemas. Pero en el momento en que quitamos la agresión, ¿sí? En el momento en que no permitimos que el sujeto entre en contacto con la agresión, tampoco puede desarrollar estas herramientas de construcción de su propia personalidad, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Y desde el punto de vista de Hillman, entonces, cuando nosotros entramos, digamos, nos enfocamos en el concepto de los sentimientos o en la imagen sentimental desde una posición moral, psicológica, no permitimos que el sentimiento se exprese tal como se tendría que expresar, en el sentido de que no es propio de nosotros, sino es un fenómeno inhumano, es un fenómeno que ocurre a pesar de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer algo con eso que nos ocurre, pero no nace de nosotros, no nace de nuestra propia vida personal, sino que nace por sí mismo, y nuestra vida personal se adapta a esa situación. Sí, me hiciste hacer caer en cuenta de algo que Rafael López Pedraza, es que no me acuerdo en este momento del texto. Él decía que muchas veces las infancias no vacunadas, en ese sentido, era lo que más posibilitara la misma psicopatía o algo, porque entonces realmente la fractura, el trauma tiene que ser como una forma de vacunar en este caso a la psique en relación al dolor, al sufrimiento. O sea, que no es algo que esté por afuera, pero también a eso que vos estás diciendo, las nuevas teorías son, más bien pienso que son blandengas, blandongas, blandas, por decirlo de tres formas diferentes, pero que dicen lo mismo, es que entonces no puedes decir groserías, no controla tu rabia, no le digas a tus hijos tales palabras, no puedes decir una cosa, no puedes decir la otra, haz esto, no puedes ser agresivo, no puedes decir, no puedes ir por allá, no puedes pegarle aquí, no puedes pegar acá, no puedes hacer una cosa, pero entonces si el niño, como vos estás diciendo, no empieza a experimentar eso, entonces ¿cómo lo va a identificar o cómo va a saber realmente qué está pasando ahí o qué está ocurriendo ahí? Sino que también si insisto en algo, y me hiciste acordar un poco de este escrito que hiciste sobre el niño, sobre esta parte de desarrollo psicológico que no me acuerdo muy bien del nombre, pero a mí me cambió totalmente la mirada realmente sobre la infancia y cómo y de cómo ésta se ha constituido a lo largo de la historia, y realmente uno se ha dado cuenta que el factor agresivo, que el factor en relación a esto en la actualidad no está por ningún lado. O sea, se ha totalmente subyugado y se ha mutilado al niño de esa emoción que se les impone. Y tanto por allá anteriormente, entonces, las relaciones propias de las infancias eran mucho más agresivas, eran más violentas, eran más crueles, propio de un contexto histórico, ojo, que eso era en ese momento lo que veían que era propio de ese momento, pero entonces también, en la medida que esto también ha ido tomando lugar propio, realmente el compromiso propio con estas emociones y con estos sentimientos, hay veces se ha dejado a un segundo lugar, y por eso muchas veces
en lo que vos estás diciendo que la depresión se sataniza, la ansiedad se sataniza, la angustia se sataniza, y claro, y la misma gente, porque es que ya son palabras y que empieza a ser del discurso, pues, de lo comunal de todo el mundo. Es que estoy deprimido, y yo, pero ¿cómo sabes que estás deprimido? Es que estoy ansioso, y yo, pero ¿cómo sabes que estás ansioso? Ay, es porque yo leí esto y supe esto, y yo siento que es eso, y yo, ve, qué particular. Entonces, fíjate que también empiezas a sentir como una trama por parte de los mismos psicólogos y por parte de los mismos psicoterapeutas y de los psiquiatras a entrar a satanizar las emociones o la misma experiencia que se les impone. Entonces pasa algo muy particular en esto. Uno, que el individuo al querer rechazar o luchar con aquello con el Dios que se le impone y por rehusarse a que él tome lugar ahí, ¿qué pasa? Hay un sufrimiento por parte y parte. Uno por forzarse eso y por otro que se le impone por voluntad propia. Entonces, ya eso, ya los ponen en una condición muy exageradamente neurótica de un movimiento que los inhabilita muchísimo más. Es decir, porque la emoción cuando se impone o el sentimiento cuando se impone es un lugar, o sea, deja al ego impotente que lo único que reclama el alma dice es cuidado, atención que eso a lo que está ocurriendo ahí, pero lo que menos hace el individual es eso, o sea, poder estar a la altura de eso que se le impone. Entonces, rechaza, lucha, busca al psicoterapeuta que le corte, que le niegue, que lo manda a hacer yoga, meditación, mandalas, cualquier cosa, con tal de ignorar el proceso que se les ha descargado ahí y que tiene autonomía y que tiene una conciencia y que tiene una propia lógica. Entonces, eso impide que si el individuo no sabe realmente qué es, o sea, es decir, de ponerse a la altura de ese proceso, si no comprende eso, es muy difícil o pueda poder llevarle luz a eso que está ocurriendo ahí y mirar realmente lo que está pasando ahí. Es muy complicado. Por eso, Gilman, habría que mirar cómo dirá en este proceso cuál es esa imagen que está empezando a emerger ahí, o esa imagen que se está empezando a construir, la narrativa que está ahí en esa situación, en esa emoción, en ese sentimiento. Pues es que es muy loco, es muy fuerte y bueno, lo que pasa es que el problema al psicólogo le asusta verse enfrentado con la patología, con la emoción que realmente se impone, los pone en un lugar como que tienen que ir con herramientas, con estrategias, con cuantas técnicas y cosas para curar, cambiar, mejorar, pero no se ponen realmente en la tarea de pensar, de reflexionar, de interiorizar y de realmente acompañar eso que está ocurriendo ahí. Así es. Otro elemento también importante en cuanto al centramiento de la psicología en, en el sentimiento, John, es que ya lo había tocado hace ratito, los sentimientos, como habíamos dicho, están basados en las valoraciones, en los valores de nuestra propia cultura. Entonces, cuando nosotros nos centramos en los procesos del sentimiento, por ejemplo, no nos damos cuenta de que el sentimiento se alimenta de aquello que está culturalmente, de aquello que es culturalmente accesible, ¿sí? O culturalmente preferible. Es decir, esas ideas que son egosintónicas dentro de nuestra propia cultura alimentan los procesos sentimentales. Jung, por ejemplo, caracterizaba el proceso de la individuación, es decir, de este proceso de llegar a ser nosotros mismos, como un proceso, como una senda contracultural. No, cuando nosotros nos enfocamos en intentar ser nosotros mismos, nos vamos individualizando, en el sentido de que nos separamos de la masa, nos separamos de los demás, nos separamos de la cultura, de los preceptos sociales que nos tienen en algún momento atados a todos nosotros, y nos vamos y vamos formando una visión crítica acerca de nuestro papel dentro de la misma cultura. Bueno, cuando nos enfocamos en los sentimientos, dejamos a un lado esa visión crítica, porque precisamente las valoraciones, los elementos culturales en los que están construidos nos obligan
a que nos imbuyamos de las propias ideas latentes en la cultura. Nos impiden la individualización, nos impiden el ser críticos y convertirnos en nosotros mismos. Hay que tener cuidado en esta situación, porque entonces los sentimientos se vuelven una forma de atadura a la cultura en la que nos encontramos, al momento histórico del cual nos intentamos desarraigar en algún momento, no saliéndonos de él, sino más bien tomando una posición frente a él. Sí, una posición que está basada en la crítica racional del mismo. Dejamos de ser racionales precisamente, es decir, el sentimiento es valorativo. Sí, el sentimiento ve las cosas en blanco y negro, el sentimiento separa en bueno y malo, el sentimiento divide y llega solamente a ¿cómo se llama? A la decisión de los fenómenos. Pero, sí, después de eso hay que hacer algo con ese sentimiento. ¿Sí? Está bien enfocarnos en el sentimiento siempre y cuando el sentimiento despliegue desde su trabajo la noción que lo va imbuyendo, ¿sí? Y podamos tener una posición crítica frente a ese conjunto de valores que construyen los sentimientos en los cuales nosotros nos hemos asentado. Sí, no es como decir que el sentimiento entonces siéntese bonito, únete con tu alma, que sientas más amor, más paz, más felicidad, conecta con eso, qué belleza. No, no, realmente el trabajo aquí y uno de los problemas de la psicología humanista es que a usted lo invitan a sentir, pero si usted no piensa, eso se Ujú. queda nomás en el sentir y como en una construcción o autorrealización del ego. A mí lo que más me llama la atención de las psicologías humanistas es que dicen que el problema es el ego, o hay que educar al ego, etcétera, etcétera, pero no hay nada más terapia más egoica que el mismo humanismo, aunque ellos digan que no, aunque ellos digan que no, pero siempre es el sentir del ego, que el alma, y cuando uno pregunta realmente cuando a qué se refieren a alma o qué entienden por alma, literalizan al alma, que están ubicadas en cierto sitio, en cierto lugar, está por allá, pero que realmente es un proceso que, como vos estás diciendo, que tiene una propia lógica, que tiene su propia noción, que tiene una imagen ahí arraigada y una narrativa a la cual hay que escuchar y cuidar para poder dar un lugar que no tiene que ver relacionada con el desarrollo humano, con su individuación, con su autorrealización, con la experiencia cumbre, etcétera, etcétera, sino con un proceso autónomo que se está dando ahí, que como mencionábamos en algún momento, si eso usted lo toca y lo cambia, maravilloso. Si no, continuar, porque el problema que pasa muchas veces, Ale, con esta psicología es que la carga que le ponen al ego es demasiada, demasiada. Sos responsable de tus emociones, sos responsable de tus sentimientos, sos responsable de lo que pasa en tu individuación, sos responsable de tu sombra, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que nos muestra un poco Hillman es que es liberar un poco al ego de toda esa carga que le vienen tanto de lo cultural, de lo social, como que si pensara que las emociones o los sentimientos es algo que se produce dentro de él y que es para él. Y fíjate, esto que tú dices, John, también tiene su propia expresión dentro del humanismo, que es la importancia que le dan al perdón, ¿no? El perdón, nos dice Hillman, ocurre y es importante una vez que hemos nosotros inflado demasiado al ego, que le hemos puesto esa carga de la que nos habla John encima de sus hombros frágiles humanos, y entonces el sujeto no puede aguantar las figuras arquetipales que están proyectadas sobre él. O sea, nadie puede, o sea, ninguno de nosotros puede ser ni el ejemplo de esposo, ¿sí? Ni la mejor mujer, ni el mejor maestro, ¿sí? Ni la madre, ni ni el sabio, ni el erudito. Es decir, todas estos ideales que están cargados sobre nosotros tienen que ver precisamente con esa separación que hacemos entre lo que le corresponde a los dioses y lo que nos corresponde a nosotros. Cuando el humanismo carga sobre los hombros de la persona el peso de las grandes ideas, el peso de las grandes imágenes, y le dice al sujeto que son su responsabilidad,
En ese momento, el sujeto se siente en algún momento, podríamos utilizar la palabra de moda, ¿no? De los feminismos, ¿no? El empoderamiento, se siente empoderado, ¿no? El sujeto se siente la potencia de esa misma dimensión que no le pertenece. Pero mientras más pasa el tiempo, también siente ¿cómo se llama? La caída de esa ubris, ¿sí? O sea, la soberbia tiene como connotación siempre una caída después, porque obviamente el ser humano no está hecho para esas situaciones. El ser humano no puede subir al Olimpo como Belefonte cuando Belefonte cuando intentaba subir al Olimpo con su caballo, ¿sí? Es castigado, ¿sí? Muere por esa situación. Como Ícaro, cuando intenta volar demasiado alto hacia el sol, tiene que caer al mar. Es decir, el elevarse demasiado, ¿sí? El otro del elevarse demasiado es siempre la caída como tal. Mm. Entonces, el perdón, en este sentido, implica la caída, ¿sí? Implica la necesidad del propio ego por quitarse de encima todos esos elementos que están ahí presentes. Por ejemplo, cuando en psicoterapia regularmente o sea, le decimos al sujeto que ahora puede perdonar a alguien, ¿sí? Ahora que lo has perdonado, ¿no? Perdónalo de esta situación. Perdona a tu Te- papá, perdona a tu Sí, mamá. sí. Tendríamos que preguntarnos por qué tendría que perdonar en este punto. Es decir, ¿por qué perdonar? ¿Cuál es la lógica del perdón? Yo tengo que perdonar a mi madre, yo tengo que perdonar a mi padre, yo tengo que perdonar a la persona que me hizo tanto daño en algún momento. En el momento en que yo, ¿sí? O en el que sin saberlo, he cargado sobre el otro, ¿sí? Una figura arquetípica que no le corresponde. Ajá. O sea, mi madre es lo que fue, ¿no? Es lo que tuve, es lo que pudo ser con su propio contexto existencial en ese momento. Pero si yo le obligo, o si yo quiero que ella, si yo digo, ella tendría que haber sido esto o lo otro, entonces lo que estoy haciendo es cargar sobre ella una figura arquetípica que obviamente no le corresponde y ante la cual nadie, sí puede responder. O sea, nadie puede equipararse ¿cómo se llama? A la dimensión de las imágenes noéticas. O sea, una idea es una idea fija ahí nada más, es un ideal al cual podemos siquiera aspirar, pero no podemos ser eso. Ujú. O sea, mi pareja es mi pareja nada más. No es ni la gran amante, ni la mujer más hermosa, ni la mujer que tiene que darme tantos hijos, ni la ama de casa, ni nada de eso. Mi pareja es mi pareja, ¿sí? Es un ser humano que tiene sus limitaciones, que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propios objetivos y por lo tanto, de alguna manera, yo tengo que sostenerme en esa relación, como también el ser humano que soy. O sea, no soy un dios, no somos dioses para relacionarnos con otros dioses. Somos personas, somos seres humanos que a través de nuestras propias limitaciones podemos construir cosas interesantes, ¿sí? Cosas que nos dan cierta tranquilidad o que nos permiten vivir de una cierta manera particular. Pero no somos dioses. Sin embargo, y esto lo vamos viendo, John, continuamente. O sea, lo que pasa es que pienso siempre en Facebook porque Facebook es como el crisol a través del cual se ven todos estos elementos que en la cultura nosotros no podemos, ¿cómo se llama? No podemos dejar de ver una vez que hemos, por ejemplo, iniciado una visión crítica de la obra de Hillman, ¿no? Por ejemplo, en Internet todo el tiempo las personas están quejándose de problemas amorosos. O sea, es el pan de cada día, ¿no? Mi pareja hizo esto, mi pareja no me valora, mi pareja no me da, mi pareja me da de más, mi pareja hace cualquier cosa. Es decir, ¿Cómo están los nosotros videos cuando les están siendo infieles? Y yo, eso parece una novela, hermano. Seguro.
Eso Mm, cuando, entonces, sí, yo uno estoy dice, seguro que muchos, yo estoy seguro que muchos son armados, pero responden a una necesidad arquetípica. Sí. El problema no es la necesidad arquetípica, John. El problema es que juzgamos a las personas con las que convivimos, a nuestra familia, a nuestras parejas, juzgamos a nuestros hijos incluso, si juzgamos a las personas que están a nuestro alrededor con reglas, ¿sí? Arquetípicas. O sea, como si el otro tuviera que ser el ideal, ¿no? Las personas están buscando la pareja ideal. Y el problema es que, no sé si tú lo has visto, John, pero cuando la tienen, ¿sí? O sea, cuando de repente tienen a una pareja y lo primero que empieza es la idealización constante, ¿no? Wow, es el mejor, y miren lo que me da, miren lo que hace, miren cómo es, y te amo, y para la eternidad, y toda esa situación. Lo cual puede ser, es una situación, digamos, natural, ¿no? O sea, el enamoramiento es natural, pero de repente cuando queremos prolongar ese enamoramiento, ¿sí? Ese sentimiento de amor, esa inflación del amor, esa patología que ocurre durante el enamoramiento, y queremos prolongarla en toda la relación, es cuando condenamos a nuestra relación al fracaso. Ujú. Es decir, condenamos a nuestra relación al fracaso porque medimos al otro, ¿sí? Con un ideal que nunca va a poder llenar. El otro nunca va a poder ser el hombre ideal, ¿sí? El otro nunca va a poder ser la mujer ideal, porque la mujer ideal y el hombre ideal no existen, ¿sí? Existen las personas que continuamente y constantemente estamos esforzándonos pues, por, por ser lo que somos, y eso a duras penas, ¿eh? sí, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que siempre hay algo que prima siempre en las relaciones, es que siempre me dice mentiras, siempre, o fulanita me dice mentiras, siempre hay algo en relación en base a la mentira, y a mí lo que me llama la atención, o al menos en mi consulta, y yo, pero ven, a ti te choca que te digan mentiras, pero tú no le dices a él mentira, le dices mentiras a él cuando dijiste que te ibas para un lugar ibas, y en realidad ibas para otro. O sea, a mí eso me llama mucho la atención porque entonces coloca entonces como una connotación de verdad, de exposición, de sentimiento, de amor, pero la otra narrativa, ¿qué? La otra narrativa entonces mienten, hacen todo lo contrario, dicen una cosa, dicen la otra. Entonces, hay veces que esos que generalmente más juzgan con una barra tan alta, generalmente son los que más hacen eso que dicen muchas veces, muchas veces. Eso. En relación a eso que vos estás diciendo, por un poquito con la caída, cuando intentamos hacer cosas y caemos, generalmente, cuando estamos en esa parte o el punto más alto de tocar el Olimpo, por decirlo poéticamente, o cuando estamos en esa cima, entonces donde nos sentimos empoderados, únicos, con dinero, con cuanta cosa, tenemos lujo, lo que sea. Ahí es donde aparece el Dios, impone su patología, entonces aparece la depresión, la ansiedad, la crisis existencial, aparece el quiebre emocional, y ahí es donde realmente en esa caída se ve a través precisamente del patologizar, de la patología donde nos está transparente, donde ahí está dejando ver cuenta otro proceso arquetípico que se está desencadenando ahí, y que ahí es en ese punto donde realmente usted se da cuenta que usted es un humano demasiado humano, por más dinero y por más empoderado que sienta, usted sigue siendo un humano demasiado humano, con limitaciones hasta más no poder. Y por eso, y por eso muchas veces es que cuando estas personas sienten eso, de esa ansiedad o esa crisis, lo único que hacen es entonces justificar la ansiedad o la depresión, la crisis, el quiebre emocional, entonces a otro tipo de circunstancias que son externas, que posiblemente puedan ser, pero o que generalmente muchas veces no. Entonces justifican eso, entonces van donde el médico a que lo tope, al psiquiatra, dame una pastilla, dame que quiero seguir durmiendo, quítame la patología, quítame esto porque quiero otra vez volver a volar, quiero otra vez volver a querer tocar el Olimpo. Pero lastimosamente, entre más alto estamos a punto de tocar en el Olimpo, más dura va a ser la caída, es decir, la patología o el Dios se nos va a imponer con mucha más potencia y nos va a dejar impotentes, como en el lugar que precisamente venimos.
humanos, personas, con limitaciones. Y bueno, y Sí, que mencionarlo un poco más para terminar, la psicología, lo que hace muchas veces la psicología positiva, la psicología humanista, la psicoterapia junguiana también y otras psicoterapias más es querernos o ponernos en el lugar de el Olimpo también, de poder estar en ese punto. así es muy tentador esa situación, Johnny. Juzgar el mundo y juzgarnos a nosotros con esa vara que no nos corresponde, trae muchas problemáticas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otro tema que desarrolla Hillman en este punto es la utilización o la búsqueda del amor como una solución universal, ¿no? O sea, como eh, el amor en el sentido del amor al prójimo, ¿no? O sea, desde el humanismo. O sea, el amor al prójimo en ese sentido se tendría que convertir en el valor determinante de todas las El relaciones humanas. abanderado. Sí, exactamente. Pero lo que nos dice Hillman es que el amor, o sea, no hay una sola forma de expresar amor. Hay miles de formas de expresar amor. Tantas, o sea, cada uno de los dioses, cada una de las figuras míticas tiene una forma de relacionarse con el amor. Y por ejemplo, Zeus ama a cada una de sus amantes cuando se convierte en un animal y las posee. Tiene una concepción diferente a Zeus acerca del amor, ¿sí? Su concepción es una concepción más hogareña, ¿cómo se llama? Más monogámica, ¿sí? Más en una relación de pertenencia. El amor, por ejemplo, que tiene Hefesto y ¿cómo se llama? Y Afrodita, ¿sí? Es diferente al amor que tiene Afrodita y Ares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo expresa el amor Apolo? ¿Cómo expresa el amor Diana? Es decir, cada uno de los dioses tiene una forma diferente de expresar el amor. Por ejemplo, nosotros podríamos decir Diana, sí, Artemisa, expresa su amor a través de la caza, a través del ritual de la matanza, por ejemplo. Ella ama a sus presas, pero no ama a los hombres, no ama a un hombre en particular y no entra en esa dinámica, ¿sí? Cada vez que Apolo va por una doncella, por una ninfa, esa ninfa se convierte en una cosa, se convierte en algo más. Ajá. Entonces, en cada una de estas imágenes míticas, el amor se va transformando y va siendo una cosa distinta, ¿sí? Los mismos hijos de Afrodita, ¿sí? Por ejemplo, Eros, tienen formas distintas de expresar el amor. Entonces, cuando hablan acerca de que el amor es una solución ideal o el amor es una panacea para todos los males del mundo, la pregunta que surge es: ¿y cuál amor? ¿No? Es decir, ¿cuál de las múltiples formas del amor? Sí, Esto también es interesante porque en las relaciones personales, por ejemplo, el amor también se convierte en en una idea, perdón, en una imagen ideal a través de que guía nuestras propias búsquedas ¿no? Y la gente anda buscando el amor tal como tal como perdón, tal como las premisas culturales nos dicen que se tiene que buscar. y religiosas. Y religiosas, exactamente, porque el amor que nosotros vivimos, pues es un amor basado en el cristianismo, ¿no? Sí, O eso sea, iba a decir. incluso, por ejemplo, ahí ya hacemos, ya tendríamos que profundizarlo más y hay otras situaciones que podríamos explorar, pero el amor romántico, John, o sea, el amor romántico que surge con las novelas caballerescas, por ejemplo, tiene su trasfondo en precisamente la transformación de las ideas cristianas y gnósticas, ¿no? O sea, el gnosticismo, al pasar por estas sectas como los cátaros, por ejemplo, y al ser tan vapuleadas por por los, ¿cómo se llama? Por las religiones ortodoxas, se tienen que transformar en algo. Se transforman en amor romántico.
El amor romántico es la idealización de la mujer, ¿sí? Es la el poner sobre uno de los elementos, o los dos, ¿sí? De la relación amorosa, un factor luminoso que va a ser un peso tremendo para el otro. Pero el amor se vive de muchísimas maneras y de distintas formas. Una relación, por ejemplo, no puede medirse por su apego a los valores culturales o a las normas sociales. O sea, una relación es tan particular y tan diferente como cualquier otra, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros, o sea, si cada uno de nosotros medimos nuestras propias relaciones en base a las normas que los medios de comunicación, que las herramientas culturales nos dicen que tienen que ser, Los psicólogos también, porque y hablan del que, amor y, y que los poder. psicólogos, o sea, nos hemos convertido en una herramienta más de esta normalización. Sí, Bueno, claro. cuando el sujeto obviamente contrasta su relación con ello, pues queda completamente arruinada la relación, porque ninguna relación se va a ceñir a las normas sociales, ¿sí? Cada relación es un proceso, un trabajo, ajá, continuo de confrontación de uno con el otro. Sí, Y esta confrontación ocurre en, las, en el, ¿cómo se llama? En el amorío continuo, ¿sí? Y por lo tanto el amor no es la situación placentera y bonita que podríamos nosotros pensar, sino es una lucha constante, ¿sí? Es una sí. lucha constante contra el otro y contra nosotros mismos por formar juntos un proceso que muchas veces no nos corresponde a nosotros, que va más allá de quiénes somos. Sí, para terminar eso que vos estás diciendo es el amor, es precisamente es luchar ante la imagen que se le impone, porque es que usted no va a decir, ay, yo me enamoro, no, o sea, ¿cuál es la imagen que se le impone a usted el amor? A través de la cual usted ve y se relaciona, y como dice, porque lo dicen, ay, si no es bonito, entonces no es amor, si no es bueno, si no me trata como es, no es amor, entonces normas dictatoriales y fascistas en relación a cómo debe ser el amor o a cómo se vive o a cómo debe estar, pero no entran dentro de la dinámica y la narrativa arquetipal que pasa que pasa en el amor, que eso es lo más fuerte, porque es que yo me acuerdo que eso vos lo dijiste una vez, no me acuerdo si fue en un audio, es que no me acuerdo dónde fue, sí, fue en esta charla que hiciste sobre Hillman en una universidad, creo que fue ahí, que nosotros no sabemos del amor cuando estamos enamorados, sino cuando estamos una vez que termina, donde empieza el sufrimiento, la angustia, el dolor, el temor, el miedo del no saber qué hacer frente a eso de forma tan virulenta se nos impone que apenas empezamos a despertar o a darnos cuenta de toda esa narrativa que pasa ahí. Es que eso es muy loco. Sí, sí, exacto. Y es que, o sea, si lo pusiéramos en ese plano que tú mencionas, precisamente yo pensaría que nosotros no amamos hasta que precisamente, hasta que dejamos de amar, ¿sí? O sea, en el momento en que abandonamos la idea del amor, en ese momento podemos empezar a amar, porque ya no cargamos al otro con una idea o con una imagen que no le corresponde, sino que estamos dispuestos por primera vez a ver al otro como es, ¿sí? Y al aceptar al otro tal como es. Bueno, entonces, ¿dejamos así, Alejo, o algo más? ¿Tienes para No, agregar? está bien, porque ya es tarde. Sí, ay, decía que ya van a ser las 12 de la noche. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden pues entonces que mañana iniciamos el curso de integración, el curso sobre la sombra. Recuerden también visitar el podcast de de Alejandro Chavarría, El mito de la realidad. Lo encuentran así en Spotify, Mito de la realidad. Son aforismos muy potentes pues que lo ponen a uno a reflexionar mucho. Y recuerden pues que entonces el 17 de abril vamos a estar iniciando la formación en psicoterapia junguiana con el doctor eh, Enrique Galán Santamaría y el psiquiatra también doctor Ricardo Carretero. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias a ustedes.